Pues, bienvenidas entonces a esta sesión sincrónica del 15 de abril desde el componente técnico. El desarrollo de la evidencia que vamos a tener hoy hace referencia entonces a la guía 4, en donde vamos a desarrollar la evidencia de cuadro comparativo de las características de la caracterización del SEO y del SEM. En el desarrollo de la sesión de hoy, estaré dando una breve, perdón, una breve introducción referente a el SEM y el SEO. Mm, Luego de eso estaremos nada, desarrollando unas diapositivas que hacen referencia, por supuesto, a la temática que vamos a desarrollar hoy, viendo desde ahí entonces eh, los elementos que debe de tener ese cuadro comparativo, que es lo que nos muestra o nos solicita la guía. Y seguido a eso, vamos a ver un video, un interlocutor que nos va a hablar sobre el SEO dentro de la dinámica de la inteligencia artificial. De aquí en adelante, muchas de las evidencias que vamos a desarrollar van a tener que tener una pertinencia o una mención acerca de inteligencia artificial, porque realmente pues ya hace parte de una realidad que dentro del marketing digital o del desarrollo del marketing, pues es unas herramientas muy utilizadas dentro de la dinámica también que se tiene desde el grupo de creativos, desde el grupo de diseñadores gráficos, de profesionales de video o de fotografía. Desde la producción, pues digamos que también todos esos elementos han venido cambiando, ya los grupos de trabajo se empiezan a, a disminuir porque la inteligencia artificial hace mucho de los papeles que, bueno, desarrolla muchas de las actividades que hacía un diseñador gráfico, que hacía un fotógrafo, que hacía un productor, dejándonos a nosotros en la posibilidad, y cuando hablo de nosotros, nos deja a mí, a ustedes, a cada uno de ustedes, con la posibilidad de generar piezas publicitarias, tanto con imagen fija como con video y en algún momento con audio. Entonces, es bien importante que tengamos eso en cuenta y de aquí en adelante vamos a estar viendo tutoriales además de inteligencia artificial. Yo ahora les voy a dejar uno porque desde ahí, desde esa aplicación, vamos a desarrollar también un poco lo que ustedes han hecho en el Key Visual. ¿Listo? Key Visual, además que hay unos muy interesantes, muy, muy interesantes. Por ahí ya les hice el comentario. Hay algunos otros que, digamos que en la narrativa, en la construcción, en la disposición de elementos gráficos, digamos que hace falta algunos conceptos, algunas imágenes de referencia que tengan mucha más fuerza narrativa, mucha más fuerza visualmente y digamos que con esta utilización de inteligencia artificial vamos a poder lograr eso. Yo en el transcurso también del desarrollo del curso iré diciendo, porque pues eh, eh, he tenido que irme rebuscando un acercamiento a la inteligencia artificial un poco desde la dinámica que se da por, eh, pues, por, por la experiencia que he tenido en mi carrera, que soy productor audiovisual. mm, Desde
cortometraje, desde publicidad comercial, desde largometraje, video independiente, y digamos que estas nuevas dinámicas de que con inteligencia artificial se puede hacer absolutamente todo, eh, pues deja de lado esos procesos que son de producir, y pues ya deja al individuo en la total autonomía de hacer un trabajo que antes integraba 7, 8 o 20 personas. Esto, y con esto finalizo, esto que la posibilidad que da la inteligencia artificial de poder, correr esto un poquito más, gano un poquito más de luz. eh, mm, Esto que la inteligencia artificial nos permite desarrollar producto audiovisual, fotográfico, gráfico, de manera completamente independiente, desde una sola persona, desde una sola idea, es por un lado muy bueno, es muy afortunado, sobre todo en un tecnólogo como desarrollo publicitario que no tiene una amplia envergadura de producir tanto gráfico, fotografía o producto audiovisual. No, no hay dentro de la guía ese desarrollo de evidencia de producir, o sea, hacer producción, pero con la inteligencia artificial pues vamos a tener la posibilidad de hacerlo. Cuando hablo que es lamentable que la inteligencia artificial reduzca los grupos de trabajo de 5, 10, 20 personas a uno, porque es verdad, a uno solo, estamos perdiendo en la realización de producción, estamos teniendo la pérdida de un contacto muy importante, que es el hablar con el otro, que es el discutir por escenas, por guión, por iluminación, por audio, por composición, por narrativa. em, el discutir con otros pares y desde ahí aprender, aprender no solo del oficio también, sino aprender de los puntos de vista del otro. Y ese es uno de los riesgos que tiene trabajar con inteligencia artificial, y es que como yo lo hago solo, yo pienso solo, yo tomo las decisiones solo para un cliente que está esperando que ese producto tenga visibilidad y aceptación en un público. Y hay algo muy riesgoso, y es que si yo pienso solo, tomo decisiones solo, puedo dejar de lado de integrar muchos elementos narrativos que son importantes, que no los he tenido en cuenta, que me los he pasado por delante, que pueden fortalecer mucho más ese mensaje publicitario. Y es ahí en donde, digamos que en donde está el llamado, en este curso sobre todo. ¿Listo? Bueno, me adelanté un poquito, pero lo menciono porque el trabajo con inteligencia artificial pues se viene, se va a hacer, y pues desde allá también vamos a producir, ¿vale? Sobre todo ahora porque estamos a unas semanas de ya entrar a la siguiente fase, que es la fase de ejecución, y ahí ya tendremos la posibilidad de generar mucho contenido publicitario, y desde la IA, entonces vamos a poder hacer piezas publicitarias, ¿listo? Ahí nos salimos un poquito de la guía, metemos eso, pero la idea es que pues que vamos fortaleciendo no solo el manejo de plataformas de componente de inteligencia artificial, que digamos eso, pues ustedes en la dinámica de su día a día, en espacios que lo ven oportuno, lo desarrollen, sino también para mí es importante el concepto. ¿Qué se quiere decir? Que quiero narrar. ¿Listo? Eh, mm, con eso, punto y aparte.
Entonces, el desarrollo de la evidencia que vamos a tener hoy hace referencia a hacer una comparación entre dos elementos o compuestos que hacen parte de el desarrollo del marketing digital. Y estos son, eh, aquí, bueno, retomo un poco porque debo de empezar antes de mencionar o ampliar qué es el SEO o el SEM, debo de establecer la importancia que tiene los buscadores dentro de, mm, pues de esta experiencia digital y el ingreso a Internet y los motores de búsqueda que son pues los que a nosotros nos permiten encontrar mucho de la información, los contenidos, los artículos que, pues que se nos presentan en Internet. Estos motores de búsqueda, pues digamos que el más utilizado en este lado occidental, en donde nosotros estamos, es Google. Existirán unos cuantos más, por supuesto, pero digamos que la posición que tiene Google hoy en presencia de lo digital es muy grande, sobre todo porque ha unificado muchos lenguajes y muchas plataformas digitales que en unificación nos permiten a nosotros desde un correo electrónico ingresar a esos diferentes espacios digitales. Entonces, digamos que ahí está Google en su pertenencia. Dentro de ellos, entonces, tenemos ese buscador de Google y es por ahí en donde nosotros, de manera muy intuitiva, empezamos a buscar, a digitar la palabra, sea la información, el artículo, bueno, en fin, lo que nosotros estemos necesitando. Estos buscadores realmente han aportado muchísimo a los usuarios a encontrar de manera muy específica lo que se quiere, lo que se necesita. Sé que ustedes hacen uso de él desde hace mucho tiempo, sino que hace falta referir que ya se hace de manera muy intuitiva, sin tener una capacidad de análisis de qué realmente hace ese buscador y realmente de lo que yo estoy buscando, hacia dónde me dirige. Porque si yo estoy buscando algo, yo digito una palabra en Google eh, y le doy enter, él me lleva inmediatamente a un sitio web. Y desde ahí es donde está la caracterización del SEM y el SEO. Para eso están estas dos características y lo que vamos a desarrollar es por qué existe el SEO y qué hace y qué es el SEM y qué hace. Hay entre las dos un contraste, hay entre las dos un complemento y digamos que lo importante en este punto y en esta evidencia es conocer cuáles son las características dentro de los buscadores de cada una de ellas, cómo se configuran dentro de los buscadores cada una de ellas y cuál tiene la ventaja, cuál tiene una desventaja, cuál es mejor o cuál es, voy a utilizar una palabra que de pronto no es, pero cuál es menos mejor. ¿Listo? Porque no es que sea más mala, sino que tiene unas ciertas desventajas que la otra. Y todo esto va a que lo tenemos que conocer, tenemos que pues tener un reconocimiento de cada una de las características de las dos y de esa manera pues se le dará al cliente que él sea el que escoja cuál utilidad de una de las dos quiere o si quiere las dos, que es lo que la mayoría hace, o solo se queda con una. ¿Listo? Entonces, pues voy a leer muy rápidamente la guía y iremos a las diapositivas en donde desarrollaremos estos puntos y estos campos. Son 4 diapositivas, es muy ligero, es un tema que, pues, esto es esto y esto es esto otro y ya. ¿Listo? Hay que conocerlos, hay que saberlos. Y hago referencia es a que no hay que indagar, o sea, son unos temas que haya que analizar, que haya que profundizar.
simplemente son características de cada una de las herramientas de buscadores que se tienen y listo. Esta actividad se realiza de manera individual, cada uno de ustedes lo va a hacer. Y lo que nos dice la evidencia es que el marketing digital contiene una serie de elementos que se combinan entre sí para el desarrollo óptimo de las estrategias de comunicación y comercialización. Es necesario conocer estos temas antes de comenzar el desarrollo del plan de mercadeo digital. Un segundo, por favor. Mm, como le dice el enunciado, el marketing digital dentro de ellos se combinan para que haya una muy buena motor de búsqueda y que podamos tener una buena comunicación y una acertada comercialización dentro de las búsquedas que se hacen en, pues, en los diferentes buscadores que existen en Internet. Dentro de ellos, y por lo tanto, lo que esta evidencia va a solicitar es que se desarrolle un cuadro comparativo en el que deje clara las características del SEO y las características del SEM. Esto con el fin de tener comprensión detallada de estos dos procesos y determinar cuál es el más conveniente para las empresas y en qué momento debe aplicar el uno u el otro. ¿Listo? Para eso voy a traer con nosotros, voy a traer con nosotros unas diapositivas en donde vamos a poder ahí entonces desarrollar esos temas en específicos y conocer desde luego cuáles son las desventajas, ventajas y características de cada uno de estos conceptos dentro de los buscadores. Entonces, cuadro comparativo de la caracterización del SEO y el SEM. Vamos a empezar por el SEM y lo que hace el SEM es que es una estrategia de marketing digital enfocada a aumentar la visibilidad de sitios web en los motores de búsqueda, como Google o Bing. Hace un momento les estaba hablando de la importancia de los motores de búsqueda, ¿cierto? Y la estrategia que tiene el SEM, entonces, es que la visibilidad de los anuncios va a ser mucho más efectiva porque son anuncios pagos. Es decir, son anuncios que ya la empresa ha pagado para que haga presencia en Google y si yo estoy buscando camisas blancas, me dirija inmediatamente a esa empresa que pagó por clic, ¿cierto? Y desde ahí entonces sea la primera opción que como usuario me dé de esa empresa que pagó. Esto permite posicionar productos o servicios en las primeras posiciones de forma inmediata, pagando generalmente por clic, es decir, pago por clic. Y eso hace entonces que el tráfico que tiene ese anuncio sea cualificado, es decir, que tenga mayor pertenencia, que tenga mayor pertinencia y que pues que sea el primer anuncio que cada uno de los usuarios pues encuentre y sea el primero que vea. Hay que decir que pues nosotros en la experiencia que tenemos profundizamos dentro de todos todas las búsquedas que se hacen en Internet, pero digamos que hay un refrán que dice, y que es muy cierto, el que pega primero pega dos veces. Y si nosotros vemos un anuncio, si es el primero que nos llega con la necesidad que tenemos de buscar, realmente puede funcionar porque desde ahí es el primero que impacta, es la primera información, es una primera impresión y desde ahí esa impresión queda latente, así siga la búsqueda y ese latente es muy importante.
esa marca que quede latente, que quede como que divagando en la sensación y en el pensamiento, es muy importante. ¿Qué tiene este modelo SEM? Entonces, tiene un modelo de pago por clic. La mayoría de las campañas utilizan el modelo de pago por clic o coste por clic, donde el anunciante paga solo cuando el usuario hace clic en el anuncio. ¿Listo? Pero ya nos ha mandado esa primera opción. Esa primera opción también es paga y pues desde ahí empieza ya a tener una vinculación y empieza, digamos, a tener una presencia en el histórico de visitas que, pues que el sistema hace. Y como ustedes saben, ese histórico de visitas es muy importante porque en la semántica de la Internet, pues si queda ese historial, siempre vamos a volver a él, sin buscarlo, sin darle referencia, pero él siempre va a aparecer. También, ¿cuál es otra de las importancias o lo importante de, de este buscador? Y es que dentro del SEM permite dirigir anuncios a audiencias específicas con palabras claves, también ubicación geográfica, idioma, horario y otros intereses. Entonces, digamos que hay algo que tiene el SEM y es que empieza a tener una segmentación, empieza a reconocer cuáles son las audiencias, empieza a definir las audiencias por una palabra clave. Ya no tendría que asumir o unir dos palabras de búsqueda como camisa blanca, sino con que yo diga o digite solo camisa, ya ella se identificará esa palabra clave o blanca y también es una palabra clave, entonces va quedando en el histórico. También va a tener, por supuesto, la capacidad dentro de pues, todo lo que hace el sistema de digitalización va a tener la posibilidad de tener una ubicación geográfica y esa ubicación geográfica es muy importante dentro de la comercialización de productos, porque si conoce una ubicación geográfica, sabe dónde está, sabe el contexto de donde se desarrolla y desde ahí entonces empieza a asumir exactamente otros intereses que puede tener el cliente. Si yo vivo en una zona costera, vivir en una zona costera hace una diferenciación entre lo que yo, con lo que yo me alimento, en lo que yo como, em, cómo yo me visto, cómo yo participo, qué eventos hay, qué vuelos hay. Es decir, saber eso es muy importante. Nosotros como desarrolladores publicitarios, si nosotros sabemos en qué sitio geográfico viven nuestros clientes, podemos asumir también necesidades. Si viven en una parte fría, sabemos que necesita chaquetas, necesita camisas, necesita gorros, que le gustan unas bebidas calientes, o sea, y nosotros empezamos a ubicar desde nuestros productos qué elementos le pueden hacer falta, porque esos elementos son de vida, de supervivencia, de convivencia, entonces esos elementos también, nosotros como desarrolladores gráficos, desarrolladores publicitarios, perdón, empezamos a tenerlos en cuenta como unas posibles necesidades del cliente. Desde ahí entonces también, permítanme, pues veo si estoy compartiendo. Por aquí, ok. Plataformas principales también. Google ABS, ADS es una plataforma más popular y seguida de Bing ADS. Estas plataformas como Google ADS son muy importantes y lo vamos a ver después, casi al final de este tecnólogo, porque le permite a, al- a, a ver, porque le permite a la agencia, pero no es la agencia, porque un Google ADS le va a permitir a los
a los dueños de las empresas que manejan las diferentes plataformas digitales, les va a permitir hacer un seguimiento muy detallado de cada uno de los usuarios y de cada uno de los clientes que entran, por ejemplo, a Facebook. Entonces, Google tiene todo un historial, una recopilación de toda la información de los diferentes clientes y desde ahí se hace un análisis, se hace un contraste, unas comparaciones, se hace en un banco de datos, se hacen un seguimiento de intereses y entonces digamos que son unas informaciones muy valiosas, tanto que hay agencias que trabajan con esto, que se especializan en hacer esos seguimientos, esos cubrimientos y después empiezan a vender esas informaciones. Todo el historial que nosotros tenemos en Internet es un historial muy valioso para las tiendas comerciales. Todo lo que ustedes ven en Internet, todo lo que buscan en Mercado Libre, toda la digitalización de los artículos, de los servicios, todo eso es una información que Internet la guarda ahí y que después, si quieren, esa información de ustedes es vendida a una plataforma, ¿sí? Porque esa información que ustedes tienen puede ser utilizada por Adidas, por Nike, no sé, por Temu, ¿sí? Porque hemos ingresado ahí. Entonces, digamos que esas plataformas también hacen parte del compilado que tiene el SEM. También tiene unos componentes que incluye la selección de palabras claves, creación de anuncios, gestión de pujas y seguimiento de el retorno de la inversión, que es el ROI. Todo esto son elementos muy importantes para la persona que paga estos anuncios sobre SEM. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si paga sobre SEM, él está invirtiendo un dinero cada clic, Internet se lo cobra al anunciante con la idea de que vio su anuncio, que fue el primero que vio, y hay algo importantísimo y es esto el seguimiento del ROI, que es el seguimiento en torno del retorno de la inversión. Si yo utilizo una configuración dentro del motor de búsqueda SEM, yo o sea, lo menos que me interesa es estar perdiendo plata. Entonces, yo tengo que tener un seguimiento de ese retorno de la inversión. Desde ahí yo tengo un conocimiento de si todo lo que yo estoy invirtiendo, de todo ese primer impacto que tiene mi anuncio, se ve reflejado en el consumo, en los gastos, en las compras o en las visitas si son de servicios. ¿Listo? Entonces, todos estos componentes también son importantes dentro de SEM. Digamos que eh, son unos valores agregados, ¿cierto? Que tiene el SEM que el SEO, por ejemplo, no lo tiene. Y digamos que de ahí también tenemos que tener en cuenta cuáles son las diferenciaciones entre los dos. Resultados rápidos, a diferencia del SEO, que es más orgánico, el SEM ofrece visibilidad inmediata al pagar por aparecer. Si yo estoy pagando, la información la requiero de manera inmediata. Entonces, como se hace un seguimiento a mi producto, como estoy vinculado ya con una plataforma, como mi plataforma ya aparece dentro de la estrategia comunicativa y publicitaria dentro del buscador, digamos que por cada búsqueda, por cada clic que se hace, yo voy a tener una información que voy a poder contrastar. Estos resultados rápidos son dentro de la carrera y dentro de la dinámica de marketing digital, son una ventaja a la hora de poder tomar decisiones. Si yo tengo unos resultados rápidos y estos resultados son positivos, o si los resultados son negativos, pues desde ahí yo voy a poder tener la capacidad de mejorar, pero más que eso es saber qué tengo que mejorar para pasar de un factor negativo a poder cambiar y voltear esas circunstancias a que sea un factor positivo. Entonces, esos resultados rápidos dentro del SEM son una ventaja muy poderosa
que digamos que ese pago te da la oportunidad de hacerlo. ¿Listo? Ahora vamos a pasar al SEO. ¿Cuáles son las características del SEO y cómo se va a comportar esta configuración de motor de búsqueda dentro de eh, pues, la- la- las herramientas digitales? El SEO es un conjunto de técnicas, bueno, y estrategias aplicadas a un sitio web para mejorar su visibilidad y posicionamiento orgánico. Este SEO no es pagado. Entonces, lo que hace es que en los resultados de buscadores como Google, su objetivo principal es aumentar el tráfico de calidad, finalizando, facilitando que los motores de búsqueda rastreen, indexen y entiendan el contenido respondiendo a las necesidades de los usuarios. Digamos que la diferenciación entre las características del SEO es que el SEO existe, fluctúa dentro de los buscadores eh, para hacer, para que tenga determinado consumo más directo, el cliente tendría que buscar una palabra muy, muy específica, bueno, unas cuatro o cinco palabras muy específicas para que ese posicionamiento llegue de manera inmediata. El SEO existe y el SEO, pues, por supuesto que existe, pero su utilización existe porque también es realmente, eh, pues, funciona, ¿sí? No es que el SEM sea esa única herramienta de decisión. El SEO fluctúa después del SEM, después de que me haya mostrado em, esas estrategias pagas, ¿cierto? Esos recursos de sitios web pagos. Después viene el SEM y lo que hace entonces es que aumenta el tráfico. Claro, en el SEM fluctúa el 70 al 80% de la estrategia dentro de Internet del SEO. Entonces, pues la estrategia de SEO. Entonces lo que hace es fluctuar y entra a ser parte también del consumo del público, hace parte también del consumo del cliente, sino que me muestra muchas alternativas, ¿no? Me va a mostrar una página, después me muestra otro de ese mismo material, pero después me lleva a otro elemento que es parecido a lo que yo estaba buscando, pero no es lo mismo. Entonces, digamos que desde ahí también funciona. En los componentes claves del SEO, entonces, es optimización dentro del sitio, incluyendo la creación de contenido valioso, también el uso de palabra clave, estructura HTML y velocidad de carga. Digamos que todos esos elementos son los que tienen en contraste el SEO. Cuando nos habla de una palabra clave, es una palabra realmente muy robusta, ¿cierto? Eh, sí, aquí yo le pondría palabras clave. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh, Porque a diferencia del SEM, si necesita una palabra para ir a buscar, pues esa página que se necesita, o aquí en el SEO necesitaríamos muchas palabras clave para que nos lleve y nos dirija hacia donde el sitio quiere ser encontrado. Es decir, que responde más a una estructura HTML y la estructura HTML pues es un lenguaje de codificación, ¿cierto? Que pues es en estructura es mucho más profundo y una velocidad de carga porque me manda y me bota mucha información. Eh, am, También SEO, digamos que tiene un componente también técnico y es asegurar que la web sea accesible, rápida y fácil de rastrear para los bots, para los contenidos. Em, por supuesto, pues al no tener una característica de pago, digamos que pues la internet tiene que ser de una alta velocidad, el tráfico también en la red pues tiene que tener y poder manejar em, pues muchos usuarios o muchos servidores también que pues que le estén afectando.
y porque pues todo eso va disminuyendo la capacidad de reconocimiento de los intereses de quienes están ahí. Nosotros podemos estar ahí, nuestros clientes pueden estar ahí y nosotros nos vemos, nos visibilizamos, nos visitan, nos consumen. Entonces también es una herramienta o una estrategia que puede funcionar. También dentro del SEO tenemos que decir que tiene unas acciones fuera del sitio, principalmente la construcción de enlaces para aumentar la autoridad y la reputación. También va a tener unos enlaces entrantes que son hipervínculos en sitios de web externos que apuntan hacia una página de tu sitio web. Son fundamentalmente o fundamentales para el SEO, ya que Google los interpreta como votos de confianza. Hay unos elementos dentro de Google que nos ha acostumbrado y son esos hipervínculos que nos extienden la información de todo lo que nosotros estamos consultando. El hipervínculo lo que hace es ampliar la experiencia de, de, de lo que necesitamos buscar y desde ahí también es un elemento realmente importante del SEO. Y es importante porque de pronto para nosotros como usuario, que no lo tiene el SEM, de pronto nosotros como usuario queremos ampliar la información de ese primer contacto, de esa primera necesidad que tenemos. Debo decir que a mí cuando estaba pues haciendo consultas de, de, de- de tipo académico, cuando estaba desarrollando la maestría y utilizaba ciertas páginas específicas de investigación para ver los contenidos, esos hipervínculos me ayudaban mucho a ampliar el conocimiento que tenía. Me ampliaba tanto el conocimiento que al cual inicialmente hacía referencia, que después me encontraba en partes que que no tenía la intención de llegar y conociendo cosas académicas que se relacionaban con el tema principal, pero estaban muy lejanas. Y entonces tenía que volver a ese tema principal, pero realmente a uno como usuario eso le aporta mucho porque es ampliar una es tener la oportunidad de conocer más. Entonces, digamos que el Zen es muy egoísta, el Zen es muy autoritario en lo que se quiere ver, el SEO es mucho más amplio. Entonces, permite desarrollar un amplio conocimiento dentro de lo digital y digamos que esa es una ventaja para el usuario, más que todo también. Eh, mm, Y digamos que beneficios del SEO, aumenta la visibilidad y el reconocimiento de la marca, genera tráfico orgánico sostenible a largo plazo, mejora la experiencia de los usuarios y se diferencia del SEM en que el SEO no paga por aparecer en los primeros resultados. Eh, digamos que los beneficios es que es mucho más amplio que le permite también a los clientes tener la libertad de búsqueda, de, de autonomía, ¿sí? Y como lo dije hace un momento cuando empezamos a hablar sobre el SEM, y es, si el SEM se me muestra de primero, eh, no es que no garantiza que esa eh, primer muestreo, asegure una venta o asegure un consumo del servicio. Pero digamos que eh, la diferenciación entre los dos es que el SEM puede hacer un seguimiento de clientes y eso es muy importante porque desde ahí ya lo empieza a hacer un historial de él, ya empieza a hacer un banco de posibles clientes.
El SEO no puede esa caracterización. Digamos que, listo, el SEO de pronto, ese retorno de inversión no se vio reflejado inmediatamente, no perdió, por supuesto, pero no se vio reflejado en la ganancia inmediatamente. Pero él ya tiene un banco muy fuerte, ¿sí? En donde va a empezar desde la semántica de la web, le va a empezar a mandar informaciones. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Nosotros buscamos algo con una palabra y lo primero que buscamos, en muchos casos, a los 20 minutos, a la media hora, una hora, al día siguiente que volvemos a entrar, ahí está. Algo parecido, algo similar, pero ahí está. Nunca nos abandona. Entonces, esos elementos hacen parte de lo que es el SEO y el SEM. Dentro de las evidencias, acá voy a volver a la evidencia, a la guía, perdón, nos hace un contraste de qué es lo que va a determinar que la guía esté completa dentro del desarrollo de la evidencia. Y pues como ven, por aquí no es por acá abajo. Dentro de ellos, entonces, ese cuadro de comparación va a tener que tener cuál es el concepto del SEO y cuál es el concepto del SEM. ¿Cuáles son las ventajas del SEO? ¿Cuáles son las desventajas del SEM? ¿Cuáles son las desventajas del uno y cuáles son las desventajas del otro? ¿Qué característica tiene cada uno para posicionarse por el mismo y cómo se llevan a cabo los procesos? ¿Listo? Eso todo está en las diapositivas. Esas diapositivas yo se las envío em, con la grabación a sus correos. Y todo esto es porque, les decía hace un rato, que hay que conocerlas y hay que saber cuál es la estrategia comunicativa y de comercialización de cada una de ellas, del SEM o del SEO, para podérselas em, poner como alternativa a nuestro cliente. Desde las ventajas y desventajas, cada una funciona a su modo y a su ritmo. Yo considero que, por supuesto, el que paga va a tener por esa misma, por ese mismo intercambio, pues va a tener cierta ventaja hacia, pues, una característica que no va a pagar. Y esa ventajas, yo sí lo quiero mencionar, digamos que son dos. Uno, aparecer de primero ante ese universo de muchísimas posibilidades. Y no es que solo aparezca desde el principio, después no vuelva a aparecer. No, después él va a fluctuar dentro del SEO y va a seguir apareciendo, sobre todo con la palabra clave. Y lo otro, lo que les decía hace un rato y lo veíamos en diapositiva, es que puede analizar los datos que eh, por la característica de pago, pues la Internet le va a favorecer. Entonces, digamos que desde ahí es una ventaja muy fuerte sobre el SEO que, pues, que el cliente decidirá si quiere invertir o si decide mandarse a un universo del SEO que, pues, que en algún momento será descubierto y pues será tenido en cuenta. ¿Listo? Entonces, eh, venderle la idea de qué es mejor o qué es peor, o cuál es mejor y cuál es menos mejor, menos peor, al cliente, pues yo creo que no es la dinámica que se tiene que tener dentro del desarrollo publicitario. Conocerlas, decirle, está esta. ¿Cuál de las dos usted considera que es mejor? El cliente nos dirá, yo pago, yo prefiero pagar, yo tengo un dinero asignado, entonces van y hacen la gestión y se paga y divinamente. Si el
va a- a decir, pues ustedes son los que están en este campo de publicidad y ustedes decían, se lo dejo a criterio de ustedes, pues ahí ya como desarrolladores publicitarios que se es, pues hay que es establecer qué clase de producto o qué clase de servicio es el que se está, pues, se está publicitando. Si es un servicio de los cuales hay mucha competencia, entonces decirle, tenemos mucha competencia, si no estamos dentro del SEM pago, que sea pago, vamos a tener una posibilidad de visibilización muy escueta, ¿sí? No baja, sino muy escueta. Y cuando hago referencia a que sea muy escueta, es que le hace falta un soporte sólido que está fluctuando, pero digamos que pues hay más. Entonces, si es así, no, vámonos por el SEM. Y se paga y salimos de primera y hacemos un banco de datos. A diferencia, si es un producto o un servicio que es muy único, muy único, que no va a hacer un público muy grande, y y quien lo quiera encontrar, pues va a tener unas opciones muy reducidas. Si esto yo, entonces tranquilo, quedémonos en el SEO, que por ahí fluctuamos, nos van a encontrar. Un ejemplo de eso de esa baja comercialización es, el fin de semana creo que estábamos viendo película. Dentro de la película había un personaje que se metía a un lago y cuando salía del lago tenía muchas sanguijuelas pegadas en su cuerpo. Era, claro, una película pues, gringa estadounidense. Eh, a lo que a mí me quedó la duda si acá en esta platanal que es Hermoso Colombia existían las sanguijuelas. Y entonces empecé a buscar Google. En Colombia existen sanguijuelas, están en aguas dulces, riachuelos, lagos, eh, aguas no está, para que sepan, aguas no estancadas, pero sí aguas en reposo. ¿Listo? Entonces sí existen las sanguijuelas acá en Colombia. No hablaba de pisos térmicos, solo decía que existen. Y que en muchas poblaciones, en muchos lugares, las utilizan como alternativa de sanación. Pues ellas pues, son estos animalitos, bichos terribles, inmundos, que tienen una boca que es la que se pega a la piel, abre la piel y succiona la sangre. Esa misma proceder del animal en algunas comunidades hace que, eh, y además la baba de ellas también tiene unos componentes que ayudan a la limpieza y pues las utilizan para mm, como una alternativa de ayuda a algunos males. No voy a hablar de que es medicina, que calma los dolores, no, pero sí ayuda. Hay unas comunidades que médicamente o pues las consumen. ¿Y a dónde voy? ¿A dónde quiero llegar? Entonces, ahí en ese mismo artículo decía que hay esos animales están a la venta, los venden. En Mercado Libre uno consigue sanguijuelas vivas para que uno las compre, parce. Entonces yo me dije, en serio, man, este mundo está muy loco. Entonces me fui a Mercado Libre y tin, 20 de sanguijuelas. Una había. Una empresa, había que importarlas, pero las venden y llegan vivas a la casa. Aquí no eran de Colombia, había que importarlas. Pero una vende sanguijuelas. Pagarse, no. Quédese en el SEO, que ahí va a llegar. ¿Listo? Entonces, si hasta dónde llegamos. Pero si el artículo que tenemos es un artículo que tiene muy baja competencia, que hay artículos que tienen muy baja competencia, veamos que la estrategia de comercialización dentro de los buscadores del SEM no es una alternativa. Entonces, quedémonos en el SEO y desde ahí se empieza a trabajar. ¿Listo?
Para finalizar, voy a traer un interlocutor que nos va a hablar y nos va a referir de qué está pasando con el con el SEO, que no es pago, ahora que la inteligencia artificial hace parte de, mm, del consumo de muchos usuarios. Porque ya nosotros, cuando entramos a buscar pues algo y establecemos el buscador, al lado del buscador ya hay un modo IA. Entonces ahí ya no entra al buscador, sino que le empezamos a preguntar a la inteligencia artificial. Y claro, lo que nos dice la inteligencia artificial ya es mucho más completo, ya es una información mucho más estructurada, mucho más hablada desde el contexto, desde la dinámica, desde lo particular hasta lo general. Entonces, el SEO ahí ya se ve un poco en desventaja, porque ya el SEM, busque lo que busque, le llega, pero el SEO ahí se ve en una desventaja y eso es lo que vamos a ver. Voy a compartir con ustedes, son 8 minutos y medio, volvemos, eh, establecemos cositas para entrega y nos vamos. El SEO no ha muerto, solo que ahora jugamos en dos canchas al mismo tiempo. Por un lado, sí, es verdad, definitivamente nos conviene aparecer en las respuestas que da ChatGPT, Perplexity o la inteligencia artificial de Google. Por otro lado, Google sigue siendo el rey de las búsquedas transaccionales. Por ejemplo, cuando buscamos el mejor restaurante en alguna ciudad o el mejor servicio. Incluso cuando queremos comprar algo directamente, lo colocamos en Google. Entonces, ¿qué hacemos? La respuesta es muy sencilla. Optimizamos para ambos. En este video les voy a explicar cómo hacer esa doble optimización sin que se vuelvan locos ni que sean expertos. Pero antes, para entrar en contexto, déjame compartirte las tres cosas fundamentales que han cambiado entre el SEO tradicional y el SEO de la actualidad. Lo primero que ha cambiado es el contenido, porque la IA o inteligencia artificial favorece los contenidos completos con buena estructura y profundidad. Por eso es bien importante evitar el relleno y responder preguntas específicas. Por ejemplo, si ofreces servicios de limpieza, no te recomendaría que en tu página web aparezca un texto como este que te estoy mostrando en este momento, que es el típico texto genérico que no le aporta realmente respuestas a los usuarios o clientes. Sería mejor colocar un texto como este. Como te das cuenta, está respondiendo específicamente las probables preguntas que puede realizar un prospecto o un cliente. Otra cosa que ha cambiado bastante es la autoridad. Ahora ya no se trata simplemente de colocar enlaces o backlinks o conseguirlos para que apunten a tu página web, sino que se trata de tener presencia en Internet y tener menciones. Mucho ojo aquí, no quiero decir que los enlaces o backlinks que apuntan a tu sitio web han dejado de ser importantes, siguen siendo importantes, pero hay que hacer otras cosas. Y la cosa precisamente más importante que debes hacer es que se hable sobre ti, que se hable sobre tu marca personal, sobre tu negocio o sobre tu página web, que se coloque el nombre en diferentes sitios en Internet. Incluso no tiene que tener un enlace a tu página web. Y otra cosa que también ha cambiado es la presencia, porque ahora ya no basta con estar presentes en Google, también hay que estar en Bing, en Perplexity, en ChatGPT, en AI Overview de Google. La buena noticia es que el SEO tradicional, como siempre lo hemos realizado, sigue siendo válido y da muchos resultados a la hora de posicionar también con la inteligencia artificial. Muy bien, a continuación en esta siguiente parte del video te voy a explicar algunas acciones concretas que debes tomar y que las puedes realizar ahora mismo en tu sitio web. Lo primero se trata de arreglar las cuestiones básicas de tu sitio web. Por ejemplo, que cargue súper rápido. Te recomiendo que cargue en menos de 3 segundos. Esto obviamente lo vas a realizar optimizando imágenes, por ejemplo, e instalando algún plugin de caché si utilizas WordPress. Es muy importante que se vea perfectamente bien en móviles, en tablets y en todos los dispositivos.
y por supuesto que tenga el protocolo HTTPS, es decir, el candadito de seguridad por ahí en la parte superior. Siguiente recomendación, escribe como la gente habla. Esto se ha cambiado bastante cuando hablamos de inteligencia artificial. Curiosamente, estamos dejando de escribir como si fuéramos cavernícolas, algo así como restaurante pizza. Ahora lo que estamos haciendo es preguntar dónde se encuentra el mejor restaurante de pizza napolitana que abra los domingos. Y justo esto es lo que debemos hacer, que tus contenidos respondan preguntas reales y completas. Imagínate esto como si estuvieras hablando con un amigo por WhatsApp que te pide una recomendación o te hace una pregunta. Siguiente recomendación que te hago es agregar datos estructurados. Y esto viene del SEO tradicional, por llamarle de alguna manera, que básicamente son esas etiquetas que le dan un poquito más de semántica o sentido a tu contenido y a tu página web. Estos datos estructurados te sirven para comunicarte con Google y la inteligencia artificial como ChatGPT y todas las demás que existen para darle datos concretos. Por ejemplo, esta es mi ubicación real, mi ubicación exacta en el mapa, este es mi número de teléfono, este es mi menú y esos son mis horarios. Para esto, si utilizas WordPress, hay algunos plugins que te permiten hacer esto de manera muy sencilla. Por ahí te dejo en la descripción algo más de información, alguno que te recomiendo para que lo instales y lo pruebes. Siguiente recomendación se trata de actualizar constantemente tu contenido. Al parecer, a la inteligencia artificial le gusta el contenido fresco. Por lo tanto, si tienes algún contenido que no esté actualizado de años anteriores, por ejemplo, un artículo del blog, pues parece que no le va a gustar porque lo considera obsoleto. Y obviamente no se trata de estar escribiendo todos los días, pero trata de que la información que tengas en tu sitio web esté actualizada al día de hoy. Incluso en sitios web muy estáticos podrías darle un poquito de dinamismo agregando algunas reseñas nuevas de clientes, tal vez borrando algunas que ya tienen mucho tiempo, colocando nuevas, por ejemplo, agregando nuevas preguntas frecuentes con su respuesta, por supuesto. En fin, lo importante es darle a cualquier sitio este dinamismo para que se vea fresco y se vea vivo. Siguiente recomendación, hay que registrar tu sitio web por todos lados, especialmente en ese buscador que tal vez no uses mucho, que se llama Bing, que pertenece a Microsoft. La razón es bien simple. ChatGPT se basa en los resultados de Bing para mostrar sus respuestas. Además de esta parte de optimización para el buscador Bing, también te recomiendo que te registres en directorios, por ejemplo, de tu industria, relacionados a tu industria. Sería muy interesante. Lo importante es tratar de estar por todos lados. Y sexta recomendación, esta en particular va para las personas que tienen una tienda en línea. Primero que nada, y lo más importante, las descripciones. Trata de escribir descripciones completas y que respondan a preguntas. No trates de colocar la típica descripción genérica o que copias del sitio web oficial. Mejor responde las preguntas típicas que se hacen las personas cuando están viendo algún producto. También te recomiendo que pidas reviews o reseñas, opiniones de tus clientes reales, de tus productos. Parece que a la inteligencia artificial le gusta muchísimo el tema de las reseñas cuando hablamos de una tienda en línea. Entonces, evita tú colocarlas manualmente, mejor coloca un formulario por ahí en tu producto para que las personas te puedan dejar una reseña real. Y otra cosa que también funciona bastante se trata de las comparativas de productos. Entonces, te recomiendo hacer comparativas, por supuesto, que sean honestas, que sean reales, donde agregues tu producto y lo compares con otros del mercado. En esta última parte del video te voy a compartir cuáles son los errores que no puedes cometer, que debes evitar. No hagas contenido genérico utilizando la misma inteligencia artificial porque esto lo detectan muy fácilmente. Te recomiendo que utilices la inteligencia artificial para optimizar tus contenidos y tus textos, pero no le pidas que te escriba el post o la descripción completa sin haber metido tu toque personal. Y como te decía anteriormente, otro error es ignorar a Bing. Yo sé que nadie lo utiliza, pero ChatGPT sí. Otro error es escribir para algoritmos y no para personas. Las personas son quienes te compran. No se trata nada más de complacer a Google y la inteligencia artificial. Mientras tus competidores siguen haciendo el SEO tradicional y del pasado, tú ya estás listo, ya estás lista para comenzar a hacer el SEO de la actualidad. Y recuerda, muy importante, el SEO no murió ni va a morir, simplemente evolucionó. El SEO dejó de tratarse de trucos y hacks que encontrabas por ahí para aplicar y se trata de contenido verdadero y útil para las personas. Y se trata de que tanto humanos como algoritmos entiendan el contenido. Y puedes comenzar ahora mismo a aplicar estos cambios. Por ejemplo, actualiza tu página de nosotros o quiénes somos,
pide un review o una reseña a un cliente, actualiza ese post que hace años que lo tienes abandonado ahí en tu blog y también registra tu página web en Bing. Si te ha gustado este contenido. Gracias. La, el diálogo que tiene el interlocutor nos da o nos ofrece mejor una información bastante relevante porque nos pone a pensar o a determinar la, la utilización que se está haciendo de la inteligencia artificial. Hay algo que él pues lo asume como una necesidad y es dentro del algoritmo que tenemos que utilizar con el SEO, darle el contenido como se está utilizando con inteligencia artificial. Ya el buscador, realmente el buscador ya no es una herramienta de, de, de obligatoriedad en su utilización. Con la inteligencia artificial ya tenemos esa posibilidad y una de ellas es ChatGPT y la gente le pregunta específicamente qué quiere saber, ¿cierto? Y él pone un ejemplo y es cuál de los restaurantes está de moda y tiene la mejor pizza hawaiana de la ciudad. Entonces, esa es una frase grande, larga, con una pregunta muy específica, con una respuesta muy específica, ¿sí? Una palabra grande nos permite encontrar una respuesta muy específica, que es la búsqueda que nosotros como usuario queremos encontrar, pero nosotros como empresa queremos que nos encuentren. Entonces, desde ahí también el lenguaje de la inteligencia artificial tiene que ser un lenguaje que nosotros podamos empezar a determinar o a utilizar en todo este contexto digital. Y lo decía hace un rato, y es que la inteligencia artificial vamos a tenerla que tener en cuenta para absolutamente a todo, para la manera en cómo hablamos, para la manera en cómo buscamos, cómo nos quieren encontrar, cómo necesitamos que nos encuentren, ¿cierto? Ahora, el diálogo con los clientes va a tener que tener unos requerimientos del desarrollo publicitario un poco más específicos hacia inteligencia artificial. La idea de todo esto es que para los meses, estamos en abril, para el mes de junio, para el mes de julio, empecemos a generar un contenido o un producto visual o audiovisual publicitario que lo podamos mostrar a los clientes que tenemos actualmente, que nos sirvan a nosotros de referencia. Pero para eso, ¿qué vamos a tener que empezar a hacer? Vamos a tener que empezar a hacer, a reconocer el manejo de las diferentes alternativas que hay de utilización de inteligencia artificial para la generación de imágenes o para la generación de videos. Si bien es cierto, hay inteligencias artificiales, o bueno, todas hay que pagar para darle utilidad a ellas. Podemos empezar por estos aspectos o estos modelos que nos permiten utilizarlas gratis. Conocer qué se hace, saber cómo se hace y reconocer los resultados que podemos tener. Desde ahí es una parte. La otra parte es yo, dentro de mi brief, yo qué tengo dentro del análisis de los datos que me ha dado la empresa, yo qué estoy haciendo. Y desde ahí empezar a generar unas narrativas visuales pues distintas, ¿cierto? Para la empresa o para la pyme que yo estoy trabajando. Ustedes conocen muy bien la pyme, ustedes saben que
cómo funciona la pyme. ¿Sí? Ahora es, de eso que venimos haciendo, eso que se viene trabajando, poder cambiar los elementos visuales que hasta ahora se tienen. Algo mucho más impactante, algo mucho más sobresaliente. Aunque hay unos que son muy buenos que ustedes tienen, pero es como jugar con esos elementos y con esas alternativas. Entonces, de aquí en adelante, y este del SEO y del SEM no es la excepción, que como lo acabamos de ver con este interlocutor último, por eso me pareció muy bien poderlo presentar, muy bien saber cuáles recomendaciones hacer, cómo es la manera en cómo se está buscando ahora y hacia dónde se va. ¿Listo? Dentro del desarrollo de la evidencia, lo que se solicita es hacer un cuadro comparativo. Cuadro comparativo, pues es como su nombre lo indica, gráficamente es un cuadro, disculpen pues porque es así, es un cuadro. En un lado entonces, todo esto que nos dice, que nos solicita la evidencia para el SEO y para el SEM, ¿no? Es un cuadro comparativo, que nosotros sepamos ventajas del uno, ventajas del otro, desventajas de uno, desventaja del otro, características de uno, características del otro y cuáles son los procesos. ¿Listo? Ahora, que hay una realidad dentro del SEO desde la Internet, pues desde ahí veamos cuáles son esas ventajas, ¿cierto? Y cuáles son esas desventajas o si esas desventajas las podemos optimizar y llevarlas a que sean ventajas. Bien, y sabiendo que el SEM es pago, que la inteligencia artificial también cambió esa dinámica del SEM, pero es una alternativa que se tiene, que si se quiere invertir es una buena inversión, que hacer. Lo más importante del SEM es la recopilación de los datos, la entrega de información y que después esa información, esos datos trabajados con inteligencia artificial, pues puede ser un soporte muy fuerte. Termino. Bueno, esto es un documento PDF, se envía, yo lo reviso. Tengo retrasadas muchas entregas. Yo hasta el lunes ya no les voy a dar fecha, pero inmediatamente voy a entregar todo completamente calificado, porque si yo les digo de aquí al sábado, después les quedó mal, pero tengo que hacerlo de manera inmediata. ¿Listo? Mm, termino con algo y es, quiero también traer algo que nos decía el interlocutor y es que nosotros creemos que dentro de las posibilidades que se pueden hacer, mm, todo lo que puede hacer con inteligencia artificial, sobre todo con ChatGPT, que es una herramienta de inteligencia artificial con lo que podemos hacer documentos y es una ayuda muy, muy grande. También hay un cloud por ahí que también hace lo mismo. Em, Se debe de integrar una parte de esa narrativa, de ese texto que sea nuestro, ¿listo? Que haya una participación también que sea nuestro. Porque esta tarde con alguien estaba hablando de inteligencia artificial y pensaba, ¿no? Que una vez se pone a pensar pero ¿quién es, quién de los dos es la inteligencia? La inteligencia artificial que viene sobre Internet o uno como humano, o cuál de los dos es el artificial, ¿no? La inteligencia artificial o nosotros los humanos empezamos a ser artificiales, porque, porque en todo esto de que la inteligencia artificial está haciendo, parece que son muchísimas cosas, ¿sí? Dentro de la dinámica de lo digital, muchas cosas.
¿no? Tanto que estábamos averiguando algo de viajes, entonces vuelos y tal, y pan, y cuando por ahí en un anuncio, si no sabes qué llevar a la playa, pues pregúntale a ChatGPT, que él te dice qué llevar. Yo, pues, puta, pero yo tengo decisión. ¿Cómo que pregúntale a ChatGPT qué necesito llevar a la playa? Y eso pensaba, entonces, ¿el artificial es la inteligencia artificial o somos nosotros que nos vamos a quedar sin nada que hacer? O lo que vamos a hacer empieza a ser muy limitado si así lo decidimos. Si nosotros decidimos que inteligencia artificial haga todo, nos quedamos como los artificiales. Entonces, ¿qué es? Nosotros exigirles, parce, a la inteligencia artificial. ¿Y qué le podemos exigir? Un contenido, ¿cierto? Ya muy estructurado, ya unas piezas eh, publicitarias que antes hayan pasado por el papel escrito, desde el concepto, desde el brief, desde el conocimiento de mis clientes, desde el reconocimiento de las necesidades de ese grupo focal, ¿sí? Entonces, desde ahí yo empiezo a construir un lenguaje que la inteligencia me lo da, gráficamente me lo da y es fabuloso, pero el concepto lo tengo yo. Y cuando otro vaya a hacer eso, otro, o- otro desarrollador publicitario lo vaya a hacer, no tenga el mismo resultado, aún trabajando con inteligencia artificial. No lo tenga porque no tiene toda esa carne que yo le meto, todo ese sentido propio de lo que quiero comunicar. Eso es lo que tenemos que llegar a hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace rato le decía, yo vengo de hacer publicidad, de hacer cine, de hacer cortometraje, saliendo al escenario, saliendo a la calle, trasnochándome desde las 9 de la mañana grabando hasta las 5:30 de la mañana, porque todas las escenas eran de noche, trabajando con actores, con modelos, cuando tomaba foto publicitaria, eh, con escenarios, con cámaras, con luces, con trípodes, con tiempo, con hambre, con frío, y todo eso se perdió, todo eso se está perdiendo. Todo eso se está perdiendo, ¿sí? ¿Y qué hacía eso? Que lo ponía a uno a considerar otras dimensiones, el tiempo, el hambre, el frío, a trabajar con actores, con modelos, a escoger locaciones, escenarios, a saber de luces. Abandonar eso, pues perdemos mucho. Ahora pues eso, todo eso transformémoslo. Y transformémoslo desde qué es lo que le vamos a pedir a la inteligencia artificial. ¿Listo? ¿Qué es? Yo voy a compartirles a ustedes en este instante una página en YouTube. Aquí lo voy a poner en el chat. Por favor, cópienlo y péguenlo de una vez. Porque es un video casi tutorial de una aplicación para manejo de imagen con inteligencia artificial. ¿Listo? Está sorprendente lo que se puede hacer. Sorprendente. ¿Listo? Entonces desde allá vamos a empezar a conocer, porque yo tengo que migrar hacia allá también, ¿no? Y migrar para que desde aquí